Buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada, siervos de Jesucristo y todos los que nos acompañan en esta mañana. Es un gusto el poder estar con ustedes para juntos estudiar la confesión de fe. El capítulo que estamos viendo es el capítulo 26, que trata de la Iglesia. El párrafo que nos corresponde estudiar en esta mañana es el párrafo 9. Pero antes de comenzar a dar lectura a nuestro párrafo, quisiera que ustedes me acompañen a orar para que el Señor bendiga esta enseñanza. Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor, que podemos reunirnos como tu iglesia por medio de este medio de comunicación que tú has dado, que es el Internet. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú sigues obrando en tu iglesia incluso por este medio. Gracias, Señor, porque tú nos sigues edificando. Señor, y en esta mañana te queremos pedir que tú nos bendigas para poder aprender más de ti, para poder aprender del modelo que tú has establecido para tu iglesia, para poder aprender de cómo es que tú estableces ministros, para tener en mente que eres tú quien hace ese llamado para el ministerio, para poder entender cuál es la función, la labor de la iglesia en este ministerio. Ayúdanos, por favor, en esta mañana, Señor. Ayúdanos también a ver cómo es que la iglesia debe de estar involucrada en este llamamiento. Ayúdanos, Señor, a orar por más siervos, que tú envíes más siervos para predicar tu palabra. Y ayúdanos también, Señor, a orar por los que ya has establecido en la iglesia, para que sean librados de las tentaciones, para que sean dotados con sabiduría, para que, Señor, puedan ejercer fielmente el ministerio al cual tú los has llamado. Ayúdanos, por favor, en esta mañana, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Pasemos ahora a dar lectura al párrafo que nos corresponde estudiar. Dice así el párrafo 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogida para el mismo por el común sufragio de la iglesia misma, y solamente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para un diácono que sea escogido por el mismo sufragio y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Desarrollaremos nuestro párrafo por medio del siguiente bosquejo bajo el título El llamado ministerial. Nuestro primer punto es un llamamiento divino. En segundo lugar, un llamamiento evidente. Y en tercer lugar, a manera de aplicación, un llamamiento que involucra a toda la iglesia. La enseñanza que quiero que quede en sus mentes durante esta mañana es la siguiente. Los ministros son los instrumentos de la gracia de Cristo para instruir su iglesia. Antes de comenzar a desarrollar nuestra enseñanza, es necesario que hagamos una breve introducción. Durante las semanas anteriores hemos estado tratando con el modelo bíblico de la iglesia. Hemos explicado cuestiones como qué es la iglesia, cómo debe de estar constituida, cómo debe lucir una iglesia bíblica, lo que nos ha llevado inevitablemente a la conclusión de que solo la iglesia bíblica es la única que puede rendir adoración a Dios porque conoce su voluntad y la obedece. También hemos hablado de quién gobierna la iglesia. Las Sagradas Escrituras y la confesión de fe nos dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia, aquel que gobierna sobre ella por medio del Espíritu Santo y su palabra. El párrafo 7 nos hablaba de que aquella iglesia que está gobernada por Cristo goza de cierta autoridad para el orden de la adoración y la disciplina. Y a partir del párrafo 8 se hace una introducción con referencia a los oficiales de la iglesia. El presente párrafo se enfoca en la manera en que son establecidos o llamados dichos oficiales. Quizá a usted alguna vez le ha pasado por su mente o se ha preguntado cómo una persona es establecida como pastor de una iglesia. Esta será la interrogante que responderemos en nuestra enseñanza en esta mañana. Pero antes de pasar a resolver los fenómenos de la época moderna,
debemos atender los acontecimientos del pasado para así poder comprender mejor el mensaje de la iglesia antigua a la iglesia del presente. Hemos bosquejado en enseñanzas anteriores algunos de los problemas que estaban presentes en la iglesia del siglo XV y XVI, y creo que en este párrafo los escritores de la confesión tienen en mente nuevamente uno de los problemas de aquel contexto. Los problemas a los que me refiero son la simonía y el sistema jerárquico. La simonía es la compra o venta de bienes espirituales a cambio de bienes materiales. Se denomina simonía debido a Hechos 8, 9 al 24, donde Simón el mago trata de comprar el don del Espíritu Santo a Pedro para imponer las manos. La simonía era una de las prácticas habituales de aquella época. La venta de puestos eclesiásticos era algo que se realizaba con gran frecuencia. De hecho, muchos de los que ocupaban cargos eclesiásticos no tenían ninguna preparación teológica para ocupar el cargo. Nuevamente, esto era debido a la simonía. Ahora, aquellos que se hacían de estos puestos eclesiásticos no lo hacían con el fin de cuidar a la iglesia, sino con el propósito de llevar vidas ostentosas y enriquecerse. Este fenómeno era bastante evidente durante el papado de Urbano VI, quien intentó implementar una reforma donde atacó los lujos que gozaban los obispos y cardenales e incluso amenazó con excomulgación a aquellos que recibieran cualquier regalo. Pero el proyecto de Urbano no tuvo mucho éxito, puesto que lo acusaron de loco y nombraron otro papa, ya que Urbano atacaba los intereses del clero. El segundo problema es el que se relaciona con el sistema jerárquico de la Iglesia del siglo XV y XVI. La Iglesia había adoptado un sistema de gobierno que se había desarrollado por medio de la tradición y el transcurso de los años. Su gobierno tenía un cierto paralelismo con el sistema de gobierno grecorromano, el cual distaba mucho del sistema apostólico. El bosquejo jerárquico de la Iglesia Católica estaría estructurado de la siguiente manera. En primer lugar el Papa, luego le siguen los cardenales, posteriormente los arzobispos y los obispos, seguidos de los presbíteros, bajo quienes se encuentran los diáconos y al final se encuentran los laicos. Ahora, es propicio que nosotros nos preguntemos, ¿de dónde se desprende esta pirámide? Si usted alguna vez se ha preguntado esto, esta fue la misma pregunta que se plantearon los escritores de la Confesión de Fe. Este sistema no se encuentra por ningún lugar en las Escrituras. De hecho, en las epístolas pastorales no pueden ser encontrados estos principios. Un escritor de nombre Thomas Whiterow bosqueja algunos principios básicos de la Iglesia bíblica. Voy a mencionar los 6 principios que él enlista. El primero es, los ministros eran escogidos por el pueblo de Dios. El segundo, obispo y anciano era el mismo ministerio. El tercero, había pluralidad de ancianos. El cuarto, la ordenación era hecha por varios ancianos. El quinto, había una asamblea de ancianos que cuidaba del rebaño conjuntamente. El sexto, el único cabeza de la iglesia era el Señor Jesucristo. Al contemplar estos principios, no podemos pasar por alto uno esencial. Es un llamado divino. Habiendo mencionado estos principios y bosquejado el problema de la iglesia del contexto, es necesario que pasemos a desarrollar el contenido de la enseñanza de esta mañana. En primer lugar, el párrafo nos menciona las siguientes palabras en su parte A. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia. En esta parte podemos ver que el llamamiento del ministro es un llamado divino. Esta primera parte del párrafo nos menciona que la manera designada para el ministerio es una manera designada por el Señor Jesucristo. Lo que esto nos quiere decir es que aquel que hace el llamamiento al ministro es en primer lugar el Señor Jesús. E igualmente, Él es quien establece
la manera en cómo una persona es llamada. Dando respuesta a la primera pregunta que planteamos, ¿cómo una persona es establecida como pastor de una iglesia? Debemos responder, en primer lugar, que un pastor es establecido como ministro porque tiene un llamado de parte de Dios para ejercer el ministerio. Vayan conmigo, por favor, a Hechos 20:28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Quiero que noten aquí que dice el Espíritu os ha puesto como obispos. La iglesia, la cual es propiedad del Señor, puesto que él la compró con su sangre, es apacentada por ministros que Dios ha instituido para enseñar, predicar y cuidar del rebaño. Como dice Efesios 4, 11, 12, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto está en consonancia también con Primera de Timoteo 4:14, donde se dice que el presbiterio es un don dado por Dios. Esto sin duda alguna nos enseña la plenitud y la llenura que tiene la iglesia de Cristo. Cristo es quien eligió a su iglesia, Cristo es quien murió por ella para salvarla y Cristo es quien la gobierna. Cristo es quien llama, coloca y capacita a ministros para pastorearla. Cristo es quien dota de dones a la iglesia para su correcto funcionamiento. Cristo es quien hace eficaz la predicación de los ministros y hace fructificar en los creyentes fruto de alabanza a Dios. Los ministros no están excluidos de esa necesidad de Cristo. La constante necesidad de Cristo es vital en la vida ministerial. No cualquier persona puede ejercer el ministerio. El ministerio es más que un deseo personal. Una persona no puede decir, yo quiero ser pastor y colocarse a sí mismo como pastor de una iglesia. De acuerdo con Primera de Timoteo 3:1, el anhelar el ministerio es un buen deseo, pero no es suficiente. El anhelar el ministerio puede tener incluso motivaciones pecaminosas o contrarias al llamamiento ministerial. Algunas de estas motivaciones pueden ser como las mencionadas por Pablo en la carta a los Filipenses: el anhelar predicar a Cristo por envidia o por contienda, el anhelar el ministerio por vanagloria. Otras motivaciones quedan expuestas en 2 de Timoteo 3, 2, 4, por amor propio, por avaricia, vanagloria, soberbia, por amor a los deleites más que a Dios. Estos pasajes nos muestran que el deseo del ministerio pastoral no es suficiente y que incluso puede desearse el ser pastor con motivos pecaminosos, por lo cual el deseo personal no es confiable. En contraste al deseo personal, las Sagradas Escrituras enseñan que el ministerio es ejercido por aquellos que han sido llamados para pastorear a la iglesia. A esto se le conoce como el llamado interno. Este llamado interno está caracterizado por 3 puntos fundamentales. Primero, es un deseo profundo que viene de Dios, que opera en la conciencia del individuo, dándole convicción de que ha sido llamado a servir en una tarea específica al Señor y a su pueblo por amor a Dios y a su reino, antes que cualquier otra cosa. En segundo lugar, este llamado está acompañado de una cierta capacidad de comprensión de las verdades bíblicas, entrelazado con piedad y santidad. Es decir, el llamamiento de Dios va acompañado de los dones de Dios para servir en dicho llamado, del fruto del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Esto está en concordancia con los versículos 2 al 7 de Primera de Timoteo 3, donde se llama a los candidatos a ser irreprensibles y que no sean neófitos. Ahora, estos requisitos para ejercer como anciano
son similares a los del diácono, con la diferencia de que los diáconos parecieran dedicarse más al servicio, al apoyo, a la ayuda de los ancianos con su trabajo. Esto lo vemos en concordancia con Hechos 6, 1 al 7. Ahora, volviendo a los puntos, en tercer lugar, la convicción y los dones van acompañados de la providencia de Dios para ejercer en dicha labor. Es decir, Dios provee los medios necesarios, coloca y opera de manera incomprensible en el llamamiento de sus ministros. De manera resumida, el llamamiento está caracterizado por convicción, cualificación y providencia. Sin embargo, ante todo, se debe recordar que el llamado a ser ministro es un llamado de gracia. No hay méritos que uno pueda pagar para ejercer tan excelso honor. El ministro es colocado por la gracia de Dios. El ministro es dotado por la gracia de Dios para enseñar. Y el ministro vive por la gracia de Dios. El ministro es un instrumento de la gracia de Cristo para instruir su iglesia. Ahora, es necesario que pasemos a ver la distinción entre el llamado de Dios y la ordenación. Pasemos a nuestro segundo punto. Dice el texto, en su parte B, es que se ha escogido para el mismo por común sufragio de la iglesia misma. Por lo cual el llamamiento es un llamamiento evidente. Cuando una persona es llamada por Dios para ejercer el ministerio y es dotada por el Espíritu Santo con dones necesarios para servir a la iglesia, su llamamiento es evidente. La evidencia del llamamiento la hemos venido tratando con anterioridad en Primera de Timoteo 3, 1 al 16, pero puede ser resumida en 5 aspectos esenciales: santidad, fe, amor, piedad y obediencia. La persona que ha sido llamada debe de tener una comprensión evidente de las escrituras, pero además ser capaz de enseñarlas y vivirlas. Este llamamiento es notorio, ya que los miembros de la iglesia pueden observar la gracia de Dios operando en aquellos que son llamados a servir en el ministerio. A esto generalmente se le conoce como llamamiento externo. El llamamiento interno es la convicción que viene por el Espíritu de Dios de que ha llamado a un individuo al ministerio, en tanto que el llamado externo es un reconocimiento de la iglesia local de ese llamado. Es un reconocimiento que involucra tanto a los ministros como a los demás miembros. Esto lo podemos ver en Hechos 6, 2 al 6, en el llamamiento de los 7 diáconos, y en Hechos 14, 23, en el regreso de Pablo y Bernabé a Antioquía, donde ellos constituyeron ancianos en cada una de las iglesias. La iglesia ha sido dotada con esa autoridad que a su vez es una responsabilidad, con el deber de reconocer y ordenar a ministros que han sido llamados por Dios. Ejemplo de esta autoridad que es conferida a la iglesia lo vemos en Mateo 18, 17 al 20 y Primera de Corintios 5, 1 al 7. También lo podemos ver en Primera de Timoteo 5, 22, donde nos muestra no solamente la involucración de los ministros de la iglesia, sino que esta tarea no debe de ser llevada a cabo con ligereza. Cuando nosotros contemplamos este llamamiento, hermanos, no quiero que malinterpretemos pensando que nos estamos refiriendo que una persona cualificada es una persona que tiene un gran conocimiento intelectual o que sabe mucho. Lo que estoy enseñando es que una persona cualificada es una persona donde se manifiesta la gracia de Dios en su llamamiento. Así, para que la gloria no sea de los hombres, sino de Dios. Una persona puede tener mucho conocimiento de la Biblia y con todo eso ser como los falsos judíos, que juzgaban a los demás hombres, pero en oculto ellos se consumían con los mismos placeres y practicaban los mismos pecados. Y esto los vino a hacer solamente verdaderamente miserables, pues el conocimiento que tenían les vino a ser por juicio más que por bienaventuranza.
El candidato a ministro no es un erudito, es un pobre hombre donde la gracia de Dios se ha manifestado para suplir las necesidades de su iglesia. Una vez que la iglesia ha percibido en una persona el llamado de Dios para ser ministro, es necesario que dicha persona sea capacitada para enseñar a la iglesia. La vida ministerial es una vida de constante aprendizaje y es necesario que el candidato a ministro sea enviado a una institución bíblica para ser instruido en los principios bíblicos fundamentales. No se puede pretender que una persona comprenda en su totalidad toda la verdad. De hecho, una persona que presupone de esto sufre de presunción y con toda probabilidad no ha sido llamado por Dios, sino que ha querido tomar un título para sí. Aquí en el seminario, este año estuvimos estudiando alrededor de 50 estudiantes. Y mientras nosotros recibíamos las clases, mientras realizábamos nuestros estudios de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que aún nos falta por comprender y aprender tantas cosas. Nos damos cuenta de cuánto nos falta a nosotros crecer en santidad, conformar nuestras vidas a la palabra. Nos damos cuenta que conforme más nos acercamos a la revelación de Dios en su palabra, que el hombre es muy, muy, muy pequeño, tan pequeño que se debe de preguntar con toda certeza, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Así que una persona no puede creer que lo sabe todo y que no es necesaria la preparación. La preparación es necesaria. Posterior a la preparación, es recomendable que exista un tiempo de probación, donde la iglesia evalúe al aspirante a ministerio, donde se analice si su enseñanza es conforme a la fe que predicamos. Un periodo donde existe un seguimiento por parte de los pastores, donde se evalúa su predicación y se le dan algunos consejos para el beneficio de la iglesia. El punto final de este proceso es la ordenación. Este es el tercer paso, es decir, después del llamado interno, después del llamado externo, sigue la ordenación. En la ordenación, el llamamiento que Dios ha hecho a un ministro se reconoce de manera pública y oficial por parte de la iglesia. En esta ordenación, los ancianos de la iglesia se reúnen y le encarecen con solemne juramento delante de Dios sobre la fe que es llamado a guardar. En la ordenación, el ministro se compromete no solo con la iglesia, sino delante del Señor y con la iglesia como testigo a contender por la fe y a guardar en ella, a esforzarse en la gracia de Dios y vivir una vida conforme al llamamiento. En la ordenación, los ancianos de la iglesia imponen las manos sobre el futuro ministro, lo cual es un símbolo de que Dios lo ha apartado para tal oficio y oran por él. Esta es la manera correcta, la manera que ha sido establecida por Dios para la ordenación de un ministro. El ministro debe ser llamado, debe ser cualificado y llevado por la providencia de Dios a ejercer dicha labor. En estos dos primeros puntos que han establecido los escritores de la confesión, podemos observar que el llamamiento de Dios es un llamamiento divino que es reconocido por la iglesia. La confesión en este párrafo se expresa en este sentido, tanto para el oficio de diácono como de ministro, con la excepción de que en el oficio de diácono, de acuerdo con Primera de Timoteo 3, no se requiere que ellos tengan el don de la enseñanza. No obstante, esto no quiere decir que un diácono no pueda enseñar. Esto en concordancia con Hechos 6. Un diácono puede ser llamado para ser diácono y ser dotado por Dios con el don de la enseñanza. De igual manera que un maestro puede ser dotado con el don de la enseñanza y no ser llamado a ser pastor. También pudimos observar que este párrafo distaba mucho de lo que se practicaba en la iglesia del siglo XV y XVI y que muy probablemente se desarrolló en un contexto de contraponer las prácticas de la simonía
y del sistema jerárquico con el diseño expreso en las escrituras. Pero ahora, ¿qué mensaje tiene para nosotros el párrafo? Bueno, esto lo veremos en nuestro tercer punto a manera de aplicación. En su parte C dice así: y solamente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella. Nuestro tercer punto y aplicación es un llamamiento que involucra a toda la iglesia. ¿Cuál es la tarea de la iglesia de Cristo en este respecto? Por parte de los ministros debe existir un seguimiento, evaluación, consejería y constante oración. Pero esta tarea no es de competencia solamente de los ministros. Toda la iglesia debe estar constantemente involucrada en oración y ayuno. ¿Cómo puede pedir la iglesia por el ministro? Les voy a colocar dos maneras en que ustedes pueden orar por los ministros o los aspirantes al ministerio. El primer principio se encuentra en Mateo 9, 35 al 38, donde se dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Lo que llama el Señor a la iglesia es: rogad pues para que el Señor envíe más obreros a su mies. La iglesia debe de estar orando al Señor porque levante ministros, hombres fieles y devotos que sirvan al Señor sin apartarse a diestra o a siniestra. Hombres santos, con carácter y templanza, que puedan enseñar al pueblo de Dios. Su tarea como iglesia es esta: rueguen al Señor por ministros fieles que prediquen el verdadero evangelio. El segundo principio lo encontramos en Efesios 6:19. En este pasaje, Pablo pide orar por él para poder predicar el misterio del evangelio. La iglesia debe estar constantemente orando por sus ministros para que el Señor les dé sabiduría para poder predicar con fidelidad, pero también para que el Señor los libre de las tentaciones que persiguen a los ministros. Como iglesia, debemos hacer de esta tarea una tarea diaria. Debemos involucrarnos constantemente en la oración por los ministros de Dios. En sus dulces plegarias, no olviden orar por sus ministros y por los aspirantes a ministros como yo, para que el Señor surta nuestra pobreza y debilidad con su sobreabundante riqueza. Con mucha frecuencia, nosotros nos sentimos jueces y creemos que tenemos el deber o la tarea de ser servidos y no de servir, de demandar de los demás, pero no el dar. Mis hermanos, este es un llamado para ustedes que se involucren con fervor, rogando al Señor que bendiga a sus ministros con sabiduría para predicar su palabra, para cuidar del rebaño, para que sean guardados del pecado y de las tentaciones, para poder vivir vidas santas. Ore por los ministros, los instrumentos de Dios para instruir a su iglesia. Ore para que la obra que ellos hacen para el Señor sea fructífera. Ahora, mis hermanos, habiendo finalizado la enseñanza, por favor, acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy. Señor, tú nos has mostrado cómo la iglesia debe de estar involucrada en este llamamiento a los ministros, en el sentido de que ella debe de estar analizando y viendo aquellos varones que han sido llamados con llamamiento santo por nuestro Señor. Y Señor, no solamente tú has dado la tarea a la iglesia de ver cuáles hombres o quienes han sido dotados con tus dones espirituales para enseñar a la iglesia, sino que también, Señor, has dado a la iglesia la tarea de estar orando por sus pastores y por sus ministros. Señor, te quiero pedir que por favor tú encauces en los fieles, en los creyentes, el deseo de estar constantemente orando por sus pastores. Ayúdanos, Señor, por favor, a estar constantemente haciendo de esto una práctica diaria, haciendo de la oración por los ministros algo diario, una tarea diaria. No sea, Señor, solamente que nosotros esperemos recibir de ellos,
o que pidamos a los demás que oren por nosotros, pero que nosotros no podamos orar por nuestros pastores. Te pedimos también que hagas de su obra una obra fructífera entre tu pueblo, que llames a más hombres por medio de la predicación de ellos, a más creyentes, a más pueblo tuyo, llámalo a través de la predicación de ellos. Y también te pedimos, Señor, que nos guardes de las tentaciones. Guarda a tus ministros de las tentaciones. Guárdalos del pecado, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza y te queremos pedir estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos finalizado nuestro estudio de esta mañana. Espero que nos podamos ver pronto y los animo a invitar a sus familiares y amigos a escuchar estos mensajes. Si tiene alguna pregunta, desea saber más sobre Cristo, sobre las Escrituras, sobre la fe, sobre la Iglesia, sobre el arrepentimiento, sobre la confesión de fe de 1689, usted la puede escribir a nuestro pastor Nelson. También si tiene motivos de oración, nosotros estaremos gustosos de orar por ustedes. Escriban por favor al número que aparecerá en el video y ahí con gusto atenderemos sus cuestiones. Que el Señor los bendiga.